Hola, soy José Barato, soy profesor de la asignatura Planificar y controlar proyectos con Microsoft Project. En este vídeo vamos a desarrollar un caso práctico de principio a fin con la herramienta Project. Vamos primero con el planteamiento del caso. Imagínense que estamos en una empresa proyectizada, es decir, el Project Manager puede elegir recursos y puede disponer de ellos, y el proyecto que tenemos entre manos pues trata de, bueno, pues de hacer un sitio web para mejorar la relación comercial con los clientes de esta empresa. El proyecto deberíamos terminarlo en 11 semanas, 55 días, tiene un presupuesto de 400.000 euros, tiene unos hitos ya marcados, el día 6, el día 26, el día 41, el día 56, y tenemos 3 recursos fijos, ¿vale? De los cuales, bueno, pues no tenemos que ocuparles porque si no serían horas muertas y, bueno, pues están enteramente al 100% a nuestro proyecto, pero como es una organización proyectizada, pues hay más recursos disponibles. Aquí ven un poco el organigrama de esa organización y tendríamos otros departamentos, el departamento de programación, el departamento de base de datos, el departamento de soporte al cliente al cual pertenece el Project Manager, nosotros, y tenemos el departamento de ventas y bueno, pues todos estos recursos están disponibles. Si están disponibles podemos asignarlos al proyecto, ¿de acuerdo? Si pulsamos, por ejemplo, en este recurso Serena, que tenemos al 100%, ven que tenemos a Federico y a Vicente, pues vemos algunas características. También dispondremos de la información de las personas que podemos asignar a nuestro proyecto. El presupuesto del proyecto son 400.000 distribuido de esa manera en esas actividades. También hay costes para reservas de riesgos y otros materiales. Aquí tenemos un detalle de los recursos disponibles. Tenemos a los que tenemos en nómina. Serena cuesta 151 euros a la hora. Está disponible al 60% para el proyecto. A partir de la primera semana, evidentemente, la tenemos al 100%. Tenemos a Vicente, tenemos a Federico, pero también tenemos otras personas disponibles. Y aquí tenemos también sus capacidades. Sobre una puntuación de 0 a 6, pues por ejemplo vemos que Serena pues está muy bien cualificada, pero Federico no está tan cualificado. Por ejemplo, no tiene cualificación en negocios, ventas, etcétera. Si queremos fijarnos en el calendario de los recursos, pues aquí tenemos a Federico, Serena y Vicente pues desde el principio hasta el final, no solamente durante las 11 semanas que se supone que va a durar el proyecto, sino también 2 semanas más, por si acaso nos retrasamos, y otras disponibilidades de otras personas pues que a lo mejor están en otros proyectos como Alberto hasta la semana 4, pero desde la semana 4 podríamos asignarle, ¿verdad? Y los periodos vacacionales están aquí marcados en amarillo. En cuanto a las actividades que tenemos, pues tenemos esas 17 actividades que ya están planificadas, tenemos el número de personas previstas para esas actividades, la duración, las precedencias y qué capacidades deberíamos poner en esas actividades. Los recursos deberían sumar, por ejemplo, en la actividad 3, pues entre todos deberían sumar este número, o sea, este 3 de capacidades. A lo mejor uno tiene un 2 y otro tiene un 1 y podríamos cubrir así esa capacidad, ¿de acuerdo? Si representamos las precedencias en un diagrama de red, tendríamos pues este tipo de diagrama, actividad en nodo. Marcando en rojo las tareas críticas saldrían así, y es bastante ilustrativo. Tenemos muchas actividades y bueno, pues es bastante crítico, tenemos bastantes actividades críticas en el camino crítico. Aquí lo pueden ver de otra forma, el camino crítico en una representación de diagrama de barras. ¿Vale? Vemos la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, la actividad 4 es crítica, 5, 6, 10, 15, 17 sería el camino crítico. Bueno, entonces imaginemos que hemos tomado toda esa información y la queremos expresar en Microsoft Project. Aquí ven, por ejemplo, el resultado que deberíamos obtener. Entonces vamos a hacer paso a paso el ejercicio de, a partir de los datos, bueno, pues expresados en una tabla de Excel, para que no tengamos que perder tiempo editando datos, introduciéndolos, pues vamos a crear un project desde cero y vamos a tratar de reproducir toda esa información, ¿de acuerdo?
Entonces, estos datos los tenemos aquí. Vamos a copiarlos. Voy a trabajar mejor en el diagrama de tracking Gantt. Vale. Vamos a copiar las duraciones. Las precedencias. Vamos a identar correspondientemente. Dentro de gestión hay esas actividades. Dentro de trabajo el resto, ¿de acuerdo? Y aquí en la escala de tiempo, si nos quedamos con una fila, y lo etiquetamos pues como para que ocupe lo menos posible, pues con un número desde el principio, a ver si sale por aquí. Vamos a cambiar el tipo de letra, Arial 8. Bueno, esto ya se va pareciendo a la imagen que teníamos que conseguir, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver cómo se compara. Ok. Sí, quiero duración, total slack y predecesoras. Duración, total slack, voy a añadir la columna de holgura total. Y las predecesoras después, aquí. Y ahora voy a formar una imagen para que solo me salgan esas columnas. Pues voy a tapar a medias la siguiente que no quiero que salga, ¿vale? Y bueno, pues voy a forzar una imagen. Pues desde, bueno, voy a cambiar el comienzo del proyecto. Vamos a hacer que comience el día 5 de enero. Fecha de comienzo del proyecto ya saben que puede cambiarse aquí, en proyecto, Move Project, 5 de enero. Bueno, pues poco a poco voy formando la imagen que yo quiero. Bueno, voy a cambiar también el tipo de fuente de esta. Arial. Bueno, más o menos ya lo tengo. Y si ahora generamos una imagen con este botón Copy Picture, pues a un directorio que sea fácil de buscar, desde el 15 de diciembre de 2014 al, por ejemplo, 30 de abril del 2015, generamos la imagen. Y ahora en cualquier herramienta que nos permita copiar esa imagen, por ejemplo aquí, pues podemos cortar lo que estorbe. Por ejemplo, no hace falta generar esto y esto por aquí. Bueno, pues esa imagen ven que se parece mucho a la que hemos generado aquí. Quizá deberíamos haberle dado más ancho a esta fila, pero bueno, ven que Project permite presentar mejor la información que la que teníamos aquí puesta, ¿verdad? Cuando lo pintábamos así no queda muy profesional, mientras que así sí. Bueno, pues ya hemos cumplido el primer paso. Bueno, el siguiente paso sería generar con Project este diagrama de estructura de desglose de trabajos, EDT. Bueno, Project no permite hacerlo directamente, pero sí permite, otras herramientas permiten importar el Project y bueno, fácilmente podríamos pintar esta imagen sin mucho esfuerzo. Vamos a ver cómo sería utilizando la herramienta My Manager. Entonces, estamos en el Project, fíjense, aquí ya teníamos calculado, bueno, lo ha calculado Project, ¿no? Cuántos días de holgura tenía el proyecto. Esto se me ha olvidado contarles que aquí también indicábamos, o sea, podíamos ver las holguras, ¿vale? Y bueno, pues eso también lo da Project. O sea, Project permite ver, por ejemplo, que para la actividad 7 tenemos 3 días de holgura total. Esto significa que la actividad 7 podría durar 18 días y el proyecto seguiría durando 53, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con la generación de la EDT. Vamos a grabar este project
como fichero. Pues aquí, por ejemplo. Y ahora con My Manager vamos a abrir ese mismo fichero. A ver, lo veo por aquí. Aquí estás. No, aquí. Lo importamos y luego con ciertos retoques de formato, pues para hacer que salgan de esta manera, como un organigrama, quitamos lo que estorba, es decir, no queremos los hitos, cambiamos el título, nuevo portal web, y en vista quitamos pues las relaciones, quitamos pues los elementos de las tareas, etcétera, y ven que, bueno, otras cosas podríamos quitar, las imágenes, los iconos, y ven que esto ya se parece mucho. Entonces, si otra vez lo llevamos a una herramienta que permita tratar bien la imagen, como antes, pues ya tenemos esto que, bueno, como mostrábamos aquí en la imagen que queríamos conseguir. Y ya el paso 2 lo habríamos conseguido sin tener que pintar con herramientas ofimáticas, esto que no aporta ningún valor. Bueno, ahora vamos al siguiente paso, tratar de utilizar Project para que toda esa información fina de qué competencias necesitaba cada una de las actividades, bueno, pues esto también podemos tenerlo en Project, así tenemos todo en un sitio, ¿de acuerdo? Para cada una de las actividades, por ejemplo, la actividad 2, interfaz de usuario, pues queríamos indicar dentro de Project pues que necesitamos una capacidad de 1, o sea, de un recurso, mejor dicho. O sea, esta actividad consume un recurso, un FT, un Full Time Equivalent, pero tiene capacidad 5 sobre desarrollo web y necesita una capacitación de 2 sobre conocimiento en negocios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo llevaríamos eso a Project? ¿Vale? Vamos a verlo. Entonces veo que ¿cómo podría yo llegar a esta imagen? Igual que antes, editarían una imagen, lo copiarían como un GIF y recortarían lo que sobre y les quedaría una imagen parecida a esta, ¿de acuerdo? Pero ya con la información puesta de qué competencias necesita cada actividad. Bueno, el siguiente paso es cuadrar el presupuesto. El presupuesto vamos a suponer que tenemos unos 430.000, ¿vale? Hemos sumado también costes para material, reuniones, formación, riesgos, imagínense. Bueno, pues eso, vamos a Project y aquí pues tenemos también en el Excel copiado la información de los recursos, no, perdón, el presupuesto aquí en las tareas, ¿ven? Entonces toda esta información la podemos copiar directamente, no hay mucho que explicar aquí. O sea, si utilizamos esta forma que permite Project de expresar los costes en el campo cost, ¿vale? Aquí no nos complicamos la vida asignando recursos, pues lo dejamos ahí puesto y Project ya lo suma y sabría decirnos pues cuánto hay por cada actividad, en gestión nos vamos a gastar esto. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues así imprimiríamos la imagen, editaríamos la imagen y obtendríamos pues esas columnas y podríamos expresar ante cualquier interesado pues cómo se reparte el presupuesto de una forma muy gráfica y muy expresiva. ¿Vale? Vamos con los recursos. Pongamos ahora la información de los datos básicos de los recursos que teníamos también que recopilar, ¿no? Tenemos esos recursos, queremos señalar los recursos que tenemos nosotros, full time. Habrá otros recursos que no son de honorarios o de horas de personas, pues los vamos a editar de esa manera. Entonces vamos otra vez a la hoja de cálculo donde tenemos aquí los recursos puestos. Podríamos también indicar esos comentarios que son muy importantes para elegir a unos u a otros, ¿vale? Vamos a dejarlo en el campo notas y el resto de información pues la vamos a poner donde Project permite hacerlo. Vamos a la hoja de recursos, aquí. Vamos a insertar el campo notas. Vamos a hacerlo así. Botón derecho, insertar. Notes. Vale, tenemos
todos los campos ahí puestos, ¿no? El nombre de recursos, el tipo de recurso que es, podría ser de estos tres. Bueno, el material no lo quiero copiar, lo oculto. Y ahora, pues otra vez, copiando y pegando, pues yo podré copiar toda esta información. Primero copio hasta aquí, porque luego tengo que cambiar a mano. Fíjense, si copiamos esto directamente así, cuando copiamos en Project, pues por defecto todo es de tipo work, pero las formaciones, los trainings, pues son un tipo material. El coste de infraestructura, de reuniones de equipo y de reservas de riesgos los vamos a modelar como tipo cost, como indica el Excel. ¿Lo ven aquí? Entonces ahora voy a copiar el resto de la información, pues hasta aquí, desde iniciales. Y bueno, pues ya tengo toda la información puesta y otra vez la podría imprimir, igual que antes, ¿vale? Y me quedaría esa imagen que han visto aquí, ¿de acuerdo? Entonces este punto superado. El siguiente paso sería introducir la información de cada uno de los recursos de manera similar a como hemos hecho con las tareas. Me refiero a las capacidades que tiene cada uno de ellos sobre diseño web, base de datos, programación, etc. Bueno, pues no hay ningún misterio. En cada recurso insertaríamos un campo number. Lo que vendría a continuación es introducir para esos recursos pues sus indisponibilidades. Al principio veíamos que había gente que estaba de vacaciones prevista, lo veíamos en amarillo. Vamos a ver dónde lo expresábamos esto así. Ajá. Ven, por ejemplo, que Ana pues está en otro proyecto antes de la semana 2. Podríamos contar con ella a partir de la semana 2, pero la semana 4 pues tiene una excepción, una indisponibilidad también porque está de vacaciones. Bueno, pues eso también lo podemos modelar en Project. Vamos aquí. En la vista de calendarios podríamos introducir pues comentarios en el campo notas y estas excepciones en las cuales no podría trabajar pues de esta manera, ¿vale? Esto vamos a Project y lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos aquí a Ana. Simplemente en el campo notas podríamos poner el comentario que queremos y ahí quedaría bien esa información toda en un sitio, en Project. Y otra vez doble clic, vamos aquí a generar Change Working Time y podríamos meter pues esas indisponibilidades en las que ella no puede trabajar porque o está en otro proyecto o está de vacaciones. Vamos a ver, metemos esa excepción otro proyecto aquí, a ver. La fecha desde el 5 del 1, que es la fecha de comienzo del proyecto. 5 del 1. Bueno, 1 del 5, mejor dicho. Hasta esta fecha. Ajá. Caramba. Ahora. Ven, desde esta fecha hasta esta fecha está en otro proyecto y ahora vamos a meter sus vacaciones. Vamos a nombrar esta excepción vacaciones. Ahora. Y aquí pues meteríamos 26 del 1. 26 del 1 hasta 1 de febrero. Ajá. Bueno, pues ya aunque queramos asignar a Ana a esas fechas, pues Project desplazaría su asignación y no contabilizaría pues esa asignación. Empezaría cuando puede. Si esto queremos hacerlo pues de una forma centralizada, para eso están los ficheros de pool de recursos. Es decir, en un fichero aparte, como el que yo tengo aquí, podría tener toda esta información en un sitio para que los proyectos usasen los recursos desde aquí.
ven que esto que decíamos de Ana, pues aquí está dicho también, pero también de los demás. Por ejemplo, Serena, pues tiene esas indisponibilidades por vacaciones. Entonces esto es muy útil tenerlo en un sitio porque cuando cambia algo, si Serena de repente cambia su disponibilidad máxima, ya no es el 80% porque está disponible al 100%, podríamos poner aquí un 100% y en todos los proyectos podríamos asignarla a partir de entonces a un 100% y no pondría una sobreasignación, ¿verdad? Bueno, pues esto también es fácil. Vamos a ir al proyecto que estábamos fabricando poco a poco. Voy a borrar todos los recursos que había puesto directamente. Y si yo a este proyecto, en la vista de recursos, le digo que voy a compartir los recursos con este otro que tengo abierto, pues a partir de ahí ya me presenta estos recursos, pero si los cambio en el pool, pues aquí se cambiarían igual. Es tremendamente útil hacerlo así. ¿De acuerdo? Entonces aquí volvemos a nuestra imagen del proyecto, aquí, y vemos que bueno, pues podríamos tener ese calendario de recursos con todo esto puesto en un sitio y manteniéndolo muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es grabar la línea base sin recursos, pensando en cuadrar los costes. Vamos a ver si lo explico mejor. Sobre un proyecto nuevo, vamos a ver. En Project, generalmente podemos calcular los costes de dos maneras. Es decir, podemos hacer que Project calcule los costes de dos maneras. Yo tengo, por ejemplo, una tarea cualquiera que dura 5 días. Voy a trabajar en el Tracking Gantt. 5 días. Bueno, pues aquí yo podría introducir la columna coste y decir, bueno, pues esa tarea son 5.000 euros. Y a lo mejor eso es lo que, bueno, pues trabajamos, presentamos a la jerarquía, convencemos, le damos vueltas y Project, pues bueno, es suficiente en este momento pues que me permita esa forma de calcular. Si esto lo cambio y son 2.000, pues son 2.000. Venga, pues calculamos que son 5.000 y eso lo presentamos y lo aprueban. En ese momento, si lo aprueban y yo quiero cerrar una línea base, pues podría grabar la línea base y ahí quedaría grabada toda la información de tiempos y de costes. ¿Vale? El efecto es que ahora ven que en baseline cost, la columna, o sea, el campo de línea base de costes, ahora pues no está a cero, pero cuando yo grabe la línea base, pues se copia directamente lo que había en cost, que es la planificación a ese momento, pues con el baseline, sobre el baseline cost. ¿De acuerdo? Entonces, es muy normal que avance la planificación y se quiera cuadrar estos costes, pues haciendo que Project lo calcule a partir de los recursos que estamos asignando, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, tienen que decidir pues que ya no quieren que Project utilice esta columna, digamos, pensando que nosotros introducimos la información, sino que la va a calcular él. Si tienen un recurso, por ejemplo, vamos a ver este recurso, ahí, por ahí, un recurso R que tiene una tarifa de unos 100 euros hora. Si a este recurso lo asignamos, pues fíjense lo que ha hecho. Ha sumado esas 40 horas de un recurso esa semana, que lo ha repartido así, lo ven en el uso de recursos, pues a su capacidad de 8 horas cada día, pues son 40 horas, a 100 euros hora, pues son 4.000. Entonces lo que hace Project es sumar, y quizá esto no es lo que queremos que haga. Entonces hay que decirle a Project que no queremos que ya él calcule, o sea, él espere que yo introduzca la información directamente ahí. Entonces lo que tendríamos que hacer es inicializar esta columna coste. ¿Me explico? O sea, si aquí vamos a borrar esto con suprimir, pues cuando ya tengo la línea base grabada, Tracking Gantt, pues tengo esa información que no va a cambiar y
si yo quiero utilizar la asignación de recursos para que me calcule Project, pues lo asignaría, él me calcula esos 4.000. A lo mejor yo no es el coste que quiero, sino que quiero cuadrarlo a 5.000, y eso pues sería que debo asignar una persona y un 25% más. ¿Vale? La pongo que no sean 4 días, sino 5. Y entonces pues ya tengo cuadrado que ese recurso consume 1.000 euros. ¿Vale? Y ya lo confronto con la línea base de costes y bueno, pues yo estoy tranquilo. Entonces, como regla básica, acuérdense de que en Project o hacemos que esto sea un data entry, o bien lo inicializamos y hacemos que sea Project pues el que lo calcula. Pero a la vez es peligroso, porque si yo aquí pues introduzco más información, él va a manejar los incrementos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando quieran manejar recursos, inicialicen el campo coste, ¿de acuerdo? Ahí pues ya Project lo calcularía él solo y podrían confrontar si es lo que debe ser. Bueno, entonces volviendo un poco al caso nuestro, que teníamos ahora que perseguir un poco esta información de grabar la línea base sin recursos, pues ven que he inicializado a 0 toda la columna coste. Antes lo había grabado aquí, con grabar línea base, pues me había quedado esta información grabada aquí. Y ahora, pues con el pool de recursos que yo voy a reutilizar desde el otro proyecto para el pool, voy a asignar esos recursos pues de una forma determinada y voy a cuadrar esos recursos de esta manera, ¿vale? Entonces vamos a utilizar el Excel otra vez para ver un poco las asignaciones. Yo podría copiar estas asignaciones y luego llevarme esas asignaciones aquí a las tareas en las que han de trabajar esos recursos. El efecto es que Project ha asignado pues repartiendo uniformemente cada recurso desde hasta según marcan los límites de cada actividad. Lo vamos a ver aquí en la hoja de recursos, de usos. Y hay algunos que están en rojo. Vamos a ver por qué. Pues porque los habrá asignado a 2 tareas a la vez. Vamos a ver. Por ejemplo, ven aquí que Ana pues tiene 16 horas ahí. Eso no debe ser. Y yo voy a completar este cuadre de horas pues repartiendo bueno, pues de esta forma manual. A mí esta forma parece un poco laboriosa, pero me parece productiva, porque realmente no se tarda tanto como parece. Voy a asignar las horas de Ana de esa forma, ven que no tardo mucho. Y estoy controlando yo a este nivel toda la información en Project. O sea, yo a Ana le he quitado las sobreasignaciones, sin necesidad de que Project pues sea el que nivela, el que toma decisiones. O sea, yo quiero tomar todas las decisiones, sobre todo cuando no tengo claro cuántas horas necesito de Ana, ¿de acuerdo? Entonces así pues lo haríamos para todos y al final pues nos cuadraría pues la información que yo estoy introduciendo pues con los costes. Yo en cada actividad pues veo si tengo un cuadre o un descuadre. Y bueno, pues lo primero que tendría que hacer es quitar esas nivelaciones porque ahora salen más coste del previsto porque tengo algunas sobreasignaciones seguramente. Entonces, haciendo todo esto, finalmente podríamos llegar a esta vista en la que tenemos pues el coste 296 frente a 322, que es la línea base. Bueno, pues aquí hay un descuadre que me podría convenir, o podría sumar más horas para completar ese presupuesto que ya está defendido ante la jerarquía. ¿De acuerdo? Bueno, y casi hemos terminado, porque lo siguiente ya es algo más técnico. Imagínense que tenemos que, digamos por buena práctica, tenemos que asignar una revisión de calidad cada 40 horas de trabajo. ¿Vale? Estas revisiones de calidad las he marcado en esta columna que pone Q. Bueno, pues aquí yo tengo que deberíamos hacer 2 revisiones de calidad en la tarea de especificaciones y 11 revisiones de calidad en estas, bueno, pues que tienen muchas horas, son 440 horas. Entonces quiero enseñarles cómo calculo yo esto pues, con las fórmulas, ¿vale? Los campos de Project se pueden especializar, se pueden customizar con fórmulas. Por ejemplo,
Vamos a añadir esa columna nueva. Tengo la columna, voy a añadir aquí al lado la columna work, que me dice las horas, y yo quiero calcular pues cada 40 horas una reunión de calidad, es decir, aquí serían 2 y pico, porque son 100 horas en esta tarea. Entonces voy a inventarme una columna nueva, number, que va a ser calculada. Number 10, por ejemplo. La voy a llamar Q. Quality checks, o bueno, como quieran. Para especificar el comportamiento de esa columna de esa forma, como les digo, que sea una columna calculada, tenemos que elegir esta opción que pone aquí en el menú Custom Fields. ¿Vale? Entramos y decimos que el number 10 va a ser un tipo fórmula. Y aquí, pues la fórmula que queremos es que divida el campo work, hay que ponerlo en corchetes, lo divida por 40 horas, pero hay que tener en cuenta aquí que project trabaja en minutos, entonces hay que dividirlo además por 60, ¿de acuerdo? Entonces hacemos eso y ya project pues nos ha calculado el solo pues esas revisiones de calidad, y en este sentido tienen ese significado, ese campo calculado. Bueno, entonces más o menos esto es el caso práctico que bueno, hemos recorrido. Ya saben que project es una herramienta muy amplia, pero bueno, hacía falta un caso así, extremo a extremo, en el que bueno, pues lo hemos ejemplificado pues con la experiencia que tendría que tener en project pues un project manager pues que tenga un proyecto más o menos real. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias por su atención.